Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito del tema de la Constitución de 1978. Solamente título primero y título preliminar, para comparar un poquito lo que está ocurriendo actualmente con lo que dice la Constitución española actual. Entonces, empezamos por el título primero, el título preliminar, perdón. Artículo primero. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Está ahí, parece que es una cosa bastante razonable y que es correcta. No hay nada que decir. Sin embargo, en el artículo segundo ya nos menciona: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Perfecto. Patria común e indivisible de todos los españoles. Perfecto. Pero luego ya, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, sobre todo el tema de nacionalidades y regiones. Ya empieza la cosa a torcerse un poco. Hoy continúa, que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Lo de la solidaridad entre todas ellas, bueno, parece razonable, más o menos, pero realmente no lo es tanto. Entonces, si vemos el siguiente punto, lo que es el término nacionalidad, vemos que la nacionalidad, según la Real Academia Española de la Lengua, dice condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. Ya habla de una nación. O sea, nacionalidad es carácter peculiar de habitantes de una nación. Cuando se abre la posibilidad de que exista una nacionalidad, evidentemente cualquier persona normal tiende a pensar que nacionalidad se vincula o se relaciona de forma directa con el concepto de nación. Nacionalidad, nación. Toda nación, a su vez, siempre quiere un Estado. No existen naciones sin Estado. O si existe una nación sin Estado, al final lo que está buscando es siempre obtener un territorio vinculado a una historia, a un pueblo y a un Estado, al final. Vamos a ver el apartado punto 2 de nacionalidad. Nacionalidad es el vínculo jurídico de una persona con un Estado. Ya lo estamos viendo. Otra vez habla de vinculación de individuo, ciudadano con Estado. O sea que nacionalidad, nación, Estado es una trilogía que va toda unida. Una se relaciona con otra. Entonces, ya la Constitución española de 1978 está dando a entender que se está dando legitimidad a unas partes del territorio de la nación española que son a su vez nacionalidades, naciones, Estado. O sea, ya la cosa va bastante mal. Continuamos. Nacionalidad, la nacionalidad de sus padres o del hecho de haberse concedido la naturalización. Bueno, ese es otro apartado que no viene al caso. Si nos vamos a la parte ya de autonomía, que es otro concepto que se mencionaba en el artículo segundo, como hemos visto, afirma la Real Academia: potestad que dentro de un Estado tiene municipios, provincias, regiones u otras entidades. Bien. Para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Aquí ya empieza lo problemático. Cuando hablamos de autonomía, según la Academia de la Lengua, dice que son órganos de gobierno propio. Si ya hay un gobierno propio, ya andamos mal, porque el gobierno propio es el gobierno de la nación española, que es el gobierno de la nación. No hay más gobierno propio que ese. O si existe algún tipo de gobierno, serán gobiernos de un rango inferior, como puede ser el municipal, provincial o de cualquier otro tipo, pero que nunca entre en colisión con lo que es el gobierno de la nación española. En fin. Continuamos ya con el concepto de autonomía, que dentro de un Estado, pues evidentemente hay municipios, provincias, regiones. Bueno, todo eso ya cualquier persona normal entiende que eso está englobado dentro de una nación general, que es la nación española, en este caso. Luego, condición de que para ciertas cosas no depende de nadie. O sea, no depende de nadie. Ya aquí vemos otra vez que el término autonomía es un término que ya de por sí indica una separación de lo que es el conjunto, porque no depende de nadie. Entonces, si no depende de nadie, pues evidentemente está rompiendo lo que es la unidad nacional. Por último, se mete un tercer punto en el cual habla de, en España, comunidad autónoma. O sea, autonomía, comunidad autónoma. O sea, hay que sacarse otro punto aparte para justificar que se emplee el término autonomía dentro de lo que es el artículo segundo de la Constitución Española de 1978, en el cual hace mención a un concepto de autonomía que no se sabe bien lo que es. Parece que se trata de aproximar a un concepto similar a provincia, diputación, algo parecido, pero no queda claro. Es un concepto nuevo que se introdujo, recogido de otras situaciones históricas de España, pero bueno, actualmente digamos que es nuevo. Y se acepta como algo natural, algo normal. Pero vamos, que autonomía, dentro de lo que es la Real Academia de la Lengua, ya está diciendo que como sinónimos existe autogobierno, soberanía, independencia y potestad. Ya vemos que conceptos de autogobierno, de soberanía, de independencia, pues más claro no puede quedar. A partir de la Constitución de 1978 se da rienda suelta o se abre la posibilidad de que existan estados, naciones, partes de un territorio
de forma independiente de lo que es la nación española y que supondría la ruptura de la propia nación española. Porque no existe nación española sin parte de la misma. Si una parte de la misma decide por los procedimientos legales que correspondan, que ya tiene narices, que existan procedimientos legales para ello, provocaría no solamente la separación de ese territorio de la unidad nacional, sino que provocaría lo que es la destrucción propia de la nación española. Continuamos con la Constitución. Veamos el artículo 3. Si faltaba poco con lo que se ha dicho el artículo 2 del tema de las autonomías, nacionalidades, etcétera, conceptos muy vagos que llevan a confusión, nos encontramos con el artículo 3, donde dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Bien, bueno, bien regular. Ya se habla de castellano en vez de español. Todas las naciones tienen diferentes idiomas regionales y en ningún sitio se le ha ocurrido poner como el idioma oficial de la nación el idioma no oficial, el idioma de una parte de España. En este caso castellano, como si castellano fuese de Castilla. Que habría que ver el tema del territorial de Castilla, qué es lo que supone Castilla, porque Castilla no es la Castilla actual. Castilla es el reino de Castilla, que tiene unos límites muy diferentes a los actuales. En cualquier caso, utilizar para una constitución de una nación el término castellano para referirse al idioma oficial de España me parece una absoluta aberración y que ya abre más, si lo juntamos con el artículo 2, una posibilidad de separación y concepto de que la nación española no es una nación, sino que es una nación de naciones. Concepto que es absurdo y que llevaría pues, a disgregación de la unidad nacional de lo que es España, convirtiéndose en diferentes naciones minúsculas y que no tiene ningún tipo de sentido, ni histórico ni de futuro. A esto le añadimos las demás lenguas españolas, que es correcto, las demás lenguas españolas tienen derecho a un respeto y que sean de uso pues, privado, de tema cultural, para cualquier manifestación que se quiera realizar, con la libertad del individuo, perfecto. Pero no solamente se queda ahí, dice que también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas. O sea que las lenguas locales no son oficiales en el conjunto de España, son oficiales nada más que lo que es la parte de su autonomía, de la región que corresponde a esa autonomía. Ahí son oficiales. Al ser oficiales las lenguas locales, junto con la oficialidad de lo que es la lengua común, que se denomina castellano erróneamente, en mi opinión, en la Constitución Española del 78, se haría una colisión con el español, que es la lengua oficial de toda la nación española. Entonces yo creo que no debería haberse optado por un concepto de cooficialidad de idiomas, sino por un idioma oficial que sería el español, que es el idioma común de todos los españoles, de obligado conocimiento y derecho a uso, y sin embargo pues dejar lo que es el tema de los idiomas locales, que tienen, pues, son perfectos para lo que es la riqueza cultural de España, me parece muy bien, pero no puede haber una cooficialidad, porque la cooficialidad lo que provoca es un problema de dificultad del comercio entre las diferentes regiones, autonomías de España, por temas de empaquetado, envasado, transportes, legislaciones diferentes, referencias a administraciones en un idioma u otro, aunque se suele hablar de que suele haber una comunicación en ambos idiomas, pero no es real. Yo tengo la experiencia propia con el tema de referirse a lo que es una comunidad autónoma, en el caso de la gallega, y muchas de las cartas, notificaciones que venían exclusivamente en gallego, no venían en español y en gallego, venían exclusivamente en gallego. Ya de por sí el tema de que aparezcan en los dos idiomas me parece un absurdo, porque si hay un idioma común que facilita lo que es la comunicación de todos los españoles, y no hay que olvidar que el idioma es un tema muy importante, es por el cual se inician todos los procesos de separación y revolucionarios, es introducir diferentes idiomas en un mismo territorio para provocar que una persona no se pueda comunicar con la otra en su idioma común, que es el español en este caso, para referirse y utilizar exclusivamente un idioma local y además que está en situación de cooficialidad con el idioma español. Entonces, al ser cooficial ya implica que, claro, como es oficial, pues una persona puede exigir, digamos, que se esté refiriendo a ella cuando entre en un ayuntamiento, en una oficina de correos, en lo que sea, en cualquier tipo de administración, para hacer cualquier tipo de trámite, bueno, en el médico, es indiferente, cualquier tipo de institución. Se refieren a él en el idioma local y no en el nacional. ¿Esto qué problemas trae? Aparte de la incomunicación y la utilización política de lo que es un idioma, que no debe ser una utilización política, sino debe ser una utilización de comunicación, de que unas personas se entiendan con otras. Entonces nos encontramos con que, claro, la persona que trabaja en una administración, que es un funcionario, que en principio es un funcionario al cual ese puesto de funcionariado debería poder acceder cualquier español, en vez de poder acceder cualquier español, puede acceder cualquier español, pero claro, debe conocer, porque existe la cooficialidad, el idioma local. Conocer el idioma local para una persona, si hablamos por ejemplo de, yo que sé, da lo mismo, de Málaga, de Madrid, de Extremadura, de no sé, donde queráis,
pues no tiene ningún sentido que esa persona, para poder trabajar en el País Vasco, necesite utilizar el euskera. El euskera vascuence, que habría que ver, pues es otro de los temas. El tema de vascuence, por ejemplo, el euskera es un idioma que tiene muchos dialectos entre sí. No todas las provincias vascas hablan un mismo vascuence. Hablan diferentes lenguas. Pueden tener mayor o menor parecido, pero no son las mismas. Lo que pasa es que se ha ido a buscar un idioma común que se ha inventado o se ha construido de una forma más o menos artificial para poner en común lo que son varios idiomas más locales aún que la propia autonomía o conjunto de provincias, para crear un idioma vascuence, euskera, que sea común a todos, pero no es el auténtico idioma vascuence de cada una de las zonas del País Vasco, de las provincias vascas. Entonces, bueno, aquí vemos que hay un conflicto, se dificulta el comercio, se dificultan las relaciones interpersonales, se rompen las familias, se rompen los vínculos, se genera un concepto de diferenciación mayor del normal, porque se exige y se obliga al uso de un idioma local en el mismo nivel que un idioma nacional, común a todos los españoles. Y no solamente común a todos los españoles, sino común a todas las personas de habla hispana. Es decir, que las fronteras para un español son enormes, porque se abren a todo el mundo hispanoamericano o iberoamericano, incluso Estados Unidos u otros países en el cual hay muchas personas que también hablan español, con lo cual puedes moverte sin ningún problema de un país a otro, pues sin ningún problema. Moverte, trasladarte, viajar, trabajar, hacer lo que consideres oportuno, con toda la facilidad del mundo. Si al final, en un proceso más o menos largo, con el uso del tema de la cooficialidad y el uso de los diferentes idiomas en las diferentes partes de España, poco a poco se va produciendo forzadamente, porque de modo natural es muy difícil que un idioma de la extensión que tiene el español frente a cualquier idioma local, como puede ser el catalán, el euskera, el gallego, que tienen toda la dignidad y toda la riqueza que tengan, perfecto, no lo discuto en absoluto. También puede tener riqueza literaria, riqueza artística en cualquier ámbito, música, teatro, lo que sea, perfecto. Pero si eso llega a ser, en vez de ser un enriquecimiento, un empobrecimiento y una lucha entre las diferentes partes de España para no entenderse, va a perjudicar al conjunto de España, evidentemente. Pero lo que más va a perjudicar es al ciudadano que vive en una de las provincias con un idioma local, que tenga la característica de ser cooficial con el español. Porque esas personas, poco a poco, si en el tema educativo o en el uso con la administración se va imponiendo de forma torticera el uso del idioma local frente al nacional, estas personas se verán empobrecidas porque no podrán salir de su región, de su autonomía. Entonces cambian lo que es una población, unas fronteras enormes, una población de 500 millones de personas. O sea, no tiene ningún sentido, es una cosa completamente absurda. Entonces queda reducido al ámbito local, tribal, rural, lo más rancio que pueda existir, quedarse encerrado, no le veo ningún sentido. Veo que lo que va a perjudicar es a las personas que viven allí. Entonces me parece bastante triste que se confunda lo que es proteger un idioma local, que tiene sus tradiciones y sus culturas y su historia, que me parece muy bien. Eso es una cosa, y otra cosa es tratar de torcer lo que es la unidad nacional, provocar la disgregación, el enfrentamiento entre regiones, dificultar el comercio, que al final repercute a la economía nos repercute a todos, y al final todos vivimos peor. Sin tener en cuenta el tema que comentaba antes, el tema de viajar, moverse, crear enfrentamientos donde no los hay. A mí me encanta, yo soy de Madrid, pero me encanta ir a Galicia, me encanta ir a País Vasco, a Cataluña, a Málaga, a Andalucía, a cualquier lado, a Valencia, a donde me dé la gana. Y para mí todo es España. Entonces no tengo ningún problema en ir a un lado, ir a otro, y no tengo ningún problema con nadie. Entonces generar problemas donde no los hay, pues no le veo sentido. Y eso se ve claramente en lo que es el texto de la Constitución de 1978. Ahí se está abriendo la puerta a ciertos conflictos que en principio parecían que no eran muy importantes, pero sí lo son, como así lo estamos viendo actualmente. Hablamos de 2024, que acabamos de empezarlo, y ya vemos dónde estamos. Una situación de una crisis institucional enorme. Entonces, bueno, vamos a ver que eso no viene de la nada. Eso viene de un proceso muy largo que viene desde el cambio de régimen, cuando se pasó a la muerte de Franco, cuando llega pues, un proceso de modificación de la situación que había en aquel momento a otra nueva, que fue la democrática, en este caso, y con ello la redacción y aprobación posterior de la Constitución de 78.
Bueno, vamos a ver, luego en el artículo 6, continuamos, pone partidos políticos expresan el pluralismo político. Aquí ya se ve un poco que se vuelca todo dando un protagonismo excesivo al tema de partidos políticos, como si la expresión única de la voluntad política fuesen los partidos políticos. Y la voluntad política se puede expresar de diferentes formas y no tiene que ser necesariamente a través de partidos políticos. Pero bueno, esto vamos a darlo por correcto y bueno, en fin, así ha quedado. Concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular. Ya concurren a la formación, ya me parece mal. A la manifestación todavía, pero a la formación ya da a entender que hay una cierta manipulación de lo que son los partidos políticos a los ciudadanos, que van a formarles en lo que tienen que opinar. Eso no es que sea muy grave, porque es una cosa un poco abstracta, pero no lo veo muy adecuado. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, bien, dentro del respeto a la Constitución. Bueno, eso es normal y a la ley, es evidente. En un Estado de Derecho, cualquier institución y cualquier persona debe someterse, pero vamos, cualquier persona, cuando digo cualquier persona es cualquier persona, desde el presidente del gobierno hasta la persona, hasta cualquier ciudadano que vaya por la calle. Todos debemos estar sometidos a una ley, a un cuerpo jurídico, al cual hay que respetar y hay que asumirlo. Si no nos gusta, hay que cambiarlo. O sea, claro que no nos guste, aunque yo esté criticando el tema este de la Constitución del 78, algunos aspectos que tiene que no me gustan nada y que es el principio de todos los problemas actuales, pues evidentemente hay que someterse a ella, porque sin un Estado de Derecho es el caos, la revolución, el conflicto, no se consigue nada bueno a través de eso. O sea, porque sería que haya un caso muy extremo en el cual, bueno, no creo que estemos, o espero que no estemos. Cuando habla, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esto es completamente absurdo. O sea, no es que es absurdo, es que es falso. Absurdo no es. Deberían ser democráticos, sí. Cuanto más democrático sea el partido, pues todo irá mucho mejor. Porque expresará una voluntad real de un grupo de personas que confrontan ideas, las discuten y se adaptan a ellas o no se adaptan, o en fin, llegan a una serie de conclusiones y con esas conclusiones pues, forman un programa político o lo que sea. El caso es que el funcionamiento democrático no existe, porque aquí, como en toda organización, se puede hacer una serie de creación de élites, que esas élites al final acaban controlando lo que es la institución, en este caso cualquier organización, en este caso un partido político. No hay más que verlo en la parte del Congreso o Senado, en lo que es el Parlamento español, que es bicameral. En ambas instituciones, tanto el Congreso como el Senado, existe la disciplina de voto. Es decir, que tú tienes que votar lo que diga el partido. Entonces, lo que dice funcionamiento democrático, pues no sé dónde está el funcionamiento democrático. Porque si tú estás en un partido político y has sido elegido, has aparecido en una lista que ya ha sido elegida y que formas parte de lo que es el Congreso o parte de lo que es el Senado, serías obligado no a manifestar tu opinión, sino a manifestar la opinión de lo que diga el líder del partido, o el líder o la élite del partido. Si es muy personalista, pues el líder del partido. Entonces, evidentemente, el funcionamiento no es democrático, pero en absoluto. De hecho, bueno, si se te ocurre no decir lo que diga el líder, aparte de multarte, que ya es increíble, pues es una cosa expresa, manifiesta, que te están multando por no decir lo que tienes que decir, lo que te dicen que digas, es que encima, para colmo, en las siguientes elecciones no apareces en la lista. Y si no apareces en la lista, se te acabó el negocio, se te acabó el puesto, se te acabó cobrar. Tienes que jugarte la vida de otra manera. Entonces, evidentemente, la persona que está metida en política, pues hará lo posible, salvando que no haya una conciencia superior que te lleve a no negar tu opinión, manifestando la opinión de otro a ciegas por mantener tu puesto. Pero bueno, lo más normal, lo que es humano, es que trates de proteger tu puesto y evidentemente al final, si estás en el partido, sabes lo que hay y tragas con lo que te digan. Y entonces al final lo que haces es decir lo que te digan y nada más. Y tú ni opinas, ni piensas, ni nada. Piensas según la corriente del partido y poco más. Te limitas a aparecer en la lista, a lo mejor en algún sitio, en un medio de comunicación, si es que apareces, cosa rara, o te manifiestas de alguna manera en el Parlamento, también cosa rara, porque la mayoría de ellos no hablan para nada, o no saben hablar, o se equivocan al decir lo que sea, o dicen sí cuando es no, o dicen no cuando es sí, bueno, un disparate. Entonces al final, pues nada, eres un culo que te sientas allí, pones la cara, pones el dedo, votas lo que te digan y sentas pascuas. Continuamos un poquito. Empezamos con el título primero. El título primero habla de derechos y deberes fundamentales. Bueno, pues aquí vamos a empezar un poco con el artículo 15. Solamente he destacado algunos artículos que me han parecido los más graves, los más destacables, aquello que no me parece que es de todo correcto, que no está bien expresado o realmente bien definido. En este caso hablamos del artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Esto está bien, es correcto. O sea, todos tenemos derecho a la vida. Evidentemente, a la integridad física y moral, y luego pone que en ningún caso pueden ser sometidos a la tortura, ni penas, tratos inhumanos, degradantes,
pena de muerte, sobre temas de guerra. Bueno, esto evidentemente es de cajón. Pues, no se puede decir otra cosa. Nadie va a estar sometido pues, a tratos degradantes, a torturas, a maltratos. Pues evidentemente no. Aquí el problema ¿dónde está? Está en todos. La palabra todos. Cuando se habla de todos y todos no queda definido correctamente o estrictamente, ¿qué es lo que significa todos? Porque todos, en un sentido amplio, ¿qué entiendo? Todos los seres humanos. Es lo que se entiende en principio. Entonces, dentro de todos los seres humanos no existiría el derecho al aborto. Bueno, el derecho al aborto. El aborto. Lo que es el acto del aborto. Que es interrumpir una vida humana. Es acabar con la vida. Que es acabar con un derecho. Que aquí aparece como uno de los derechos principales. Aparece muy al principio de lo que es la Constitución Española del 78. Y aparte muy al principio es dentro del título primero. Título primero donde habla de derechos y deberes fundamentales. Todos estos derechos están regulados mediante su desarrollo, mediante leyes orgánicas, que son unas leyes que requieren una serie de procedimientos, de unas mayorías superiores a lo que es la ley ordinaria, la ley normal. Porque tienen una extraordinaria importancia cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos y obligaciones y deberes. Entonces, el derecho a la vida pues no puede ser quebrantado, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de todos, se puede interpretar. Aquí todo, cuando cambia interpretación ya la cosa va mal, porque las leyes deben ser bastante explicativas, deben ser bastante concretas de lo que se quiere decir. Si queda abierto, queda la posibilidad de que cualquiera pueda interpretarla según le convenga o según sus ideas. Entonces, cuando hablamos de todos, claro, todos es todo ser humano o es todo ciudadano. Si hablamos de todo ciudadano, toda persona, sobre todo persona es un concepto jurídico. Entonces es a partir del nacimiento. A partir del nacimiento, el ser humano, digamos que se denomina persona. Que es una diferenciación, en mi sentido, también bastante absurda. Porque el ser humano, es persona desde el origen, desde lo que es la concepción. Pero bueno, esto ya cada uno que opine lo que dé la gana. Pero yo lo que me refiero es que el concepto de todos, al ser amplio, abre posibilidad de cualquier cosa. Porque todos es algo muy poco concreto. Aunque parece concreto, porque todos somos todos seres humanos. Pero bueno, creo que debería haberse delimitado mejor. Pero no interesaba. O sea que no me extraña nada. Pero bueno. Continuamos con el artículo 20. Artículo 20 pues reconoce una serie de derechos de expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Y la libertad de cátedra. O sea, poder enseñar pues aquello que consideres oportuno de la forma que consideres oportuna. Que tú puedas manifestarte en libertad. A su vez también el apartado B, producción, creación literaria, artística, científica, muy bien. La parte D, comunicar, recibir libremente información veraz. Aquí otro problema, lo de veraz. Veraz, ¿qué es veraz? Veraz hace referencia a verdad, que es lo que es verdadero. Pero cuando hablamos de opiniones no son ni verdaderas ni falsas. Opiniones son opiniones, son ideas subjetivas, que el individuo desarrolla en base a sus conocimientos, a sus capacidades y a sus intereses. Y genera una idea. Esa idea no es veraz ni deja de serlo, es una opinión. En cuanto hablamos de hechos, pueden ser veraces. Pero también se puede discutir qué es veraz y qué no es veraz, porque cuando analizamos cualquier hecho histórico, depende desde el aspecto, desde el lado en el que se vea, desde la perspectiva en la que se ve, puede tratarse diferente y expresarse de modo distinto. Entonces, bueno, no me gusta mucho que se hable de la información veraz. Libremente información veraz. Es libremente información. Veraz, se supone que es veraz. Pero no es imprescindible, porque lo que digo, hay muchas cosas que no son veraces ni no veraces, ni falsas. Son opiniones. Y la opinión se debe poder manifestarse libremente siempre y cuando no quebrante pues, el derecho penal, el código penal, los delitos, las faltas. Delitos graves, delitos leves. Por último, el ejercicio de estos derechos no debe restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Bien, límites, como he dicho antes, bueno, se destaca derecho al honor, a la intimidad, propia imagen, protección a la juventud, a la infancia, muy bien. Pero vamos, básicamente, pues el límite es el Código Penal. Aquí para mí el problema que hay es el tema del libre pensamiento de ideas y opiniones. La libertad, tal como se planta, se manifiesta en la Constitución, es correcto. Aunque también dice que no debe haber censura previa. Y se debe expresar en libertad. Lo expresar en libertad y no debe haber censura previa, aunque parezca muy razonable, que lo es, el tema es que en la realidad se concreta de manera diferente, porque lo que es la libertad, la falta de censura, hay muchas formas de censurar. Hay una censura directa, que una institución, un gobierno, una autoridad te prohíba manifestar una opinión. Eso efectivamente puede ocurrir y no debe ocurrir, tal como se menciona en la Constitución. Pero hay muchas formas de censurar que no son directas. Son a través de lo que se llama actualmente la maldita palabra de la cancelación y cosas de esas, que al final es lo que es una muerte civil, que es hacerte el vacío,
despreciarte, insultarte, ningunearte, llamarte estúpido, llamarte que lo que estás diciendo es una estupidez, un absurdo. Bueno, hay muchas formas. Entonces, esa presión social o institucional que se realiza contra el individuo, pues evidentemente provoca una censura. Censura previa porque ya sabes lo que te va a ocurrir, o censura posterior cuando has dicho algo y te han puesto a caldo. O te pueden imposibilitar acceder a trabajos, subvenciones, puestos, ayudas, lo que sea. O sea que censura, es muy difícil evitar la censura, aunque aquí se mencione, que me parece bien que se mencione, pero bueno, que la realidad es otra. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las leyes de desarrollo de lo que se menciona en la Constitución, porque ahí, en las leyes de desarrollo, es en la que conseguimos que realmente estos derechos queden garantizados. Entonces ya acabamos con el artículo 25, que me lo he destacado. No es que tenga una gran importancia, aunque yo creo que realmente sí, que es que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y reinserción social. Bien. ¿Que estén encaminadas a la reeducación? Muy bien, bien, correcto. ¿A la reinserción social? Sí. Bueno, depende del tipo de delitos. Hay personas que han podido cometer algún fallo en su vida, que entran dentro del Código Penal, por lo tanto es un delito, tienen pena de cárcel, posiblemente, en este caso hablamos evidentemente de penas de cárcel, privativas de libertad. Entonces, pues claro, esa persona no puede quedar ya lastrada para el resto de sus días por haber cometido pues, algún tipo de error, de acto ilícito, negativo, evidentemente, pero bueno, del cual pues ha podido tener las circunstancias que le llevan a ello y, en fin, cumple una pena, se reeduca o reflexiona, en fin, vale, pues tiene derecho a reinsertarse en la sociedad y ser una persona de provecho y vivir su vida con la mayor felicidad y, bueno, en fin. Pero claro, hay que tener en cuenta que las penas, aparte de ser dirigidas a una reeducación y a una reinserción social, también tienen otros elementos, que es el elemento del ejemplo. Dar el ejemplo de que tú haces un acto que es un ilícito penal, pues evidentemente tienes un castigo. Ese castigo es una pena privativa de libertad. Esa pena privativa de libertad, aparte de estar enfocada en la reeducación y tal, de reinserción social, es un ejemplo para el resto de personas que ven que si cometes un error de ese tipo, que entra dentro del Código Penal, te va a ocurrir algo, te va a ocurrir una privación de libertad. Entonces es un ejemplo para que no se cometan actos de ese tipo. Aparte del tema del ejemplo, la reeducación y la reinserción, nos encontramos con lo que es el tema del castigo. O sea, evidentemente has cometido un ilícito penal, que es un acto grave, no es una tontería, sino que es un acto grave que ha lesionado el derecho de otras personas a su integridad física o económica, patrimonial, y la has perjudicado gravemente. Esos actos se caen dentro del Código Penal y son sancionados, con lo que comento, una pena de privación de libertad, con prisión. Entonces, evidentemente, eso es un castigo. Y ese aspecto de lo que es una pena no se debe evitar, no se debe omitir. Hay un ejemplo y hay un castigo. Y luego, aparte, evidentemente, como en una sociedad desarrollada que busca el bienestar de la propia sociedad y de los individuos que la componen, pues es muy adecuado que haya una reeducación y, a ser posible, una reinserción social si se cumplen las circunstancias que lo posibiliten. Pero vamos. Entonces, bueno, vamos a terminar con un tema que son las frases que se usan comúnmente, que se habla mucho del espíritu de la transición. Como si el espíritu de la transición fuese, no sé, algo glorioso, hubiese ahí un espíritu, algo magnífico, que la gente está intentando lograr, no sé, qué metas. Me parece una frase que queda bonita, pero no tiene ningún sentido. No significa nada. El espíritu de la transición, ¿qué es el espíritu de la transición? Se acaba un régimen con la muerte de Franco y nada, hay que seguir otro camino. Y el otro camino, pues hay que ir buscando el acuerdo entre las diferentes partes de la sociedad, diferentes opiniones políticas, grupos de interés, potencias, grupos económicos, todos los que forman parte de la sociedad. Ponerse en común para no caer pues, en una guerra civil, un conflicto, una lucha. Evidentemente que hay una transición de un régimen a otro, pues de un modo pacífico. Si se refiere a eso, bien. Es lo adecuado, evidentemente. Nadie quiere un conflicto bélico, ni de bofetadas, ni de nada. Lo que quiere es pasar de un régimen a otro en la mayor situación de paz posible. Bueno, bien. Aunque el espíritu, como hemos visto, es un espíritu que se mete dentro de la Constitución, del texto constitucional, en el cual ya está sembrando lo que es la discordia entre españoles y lo que nos ha llevado inevitablemente a la situación actual, de casi llegar a una fractura de la nación española. De la unidad, como hablo aquí, de lo que realmente importa, que es la ruptura de la unidad territorial y de la ruptura de la soberanía nacional. O sea, soberanía
que queda fraccionada en la soberanía de las diferentes regiones, denominadas, no exactamente regiones, pero denominadas autonomías, que lo que llevan es a una soberanía autonómica. Soberanía autonómica que es soberanía de una nación nueva, que es a lo que al final vamos, a lo que al final se va. Con el tema de concepto que hemos visto anteriormente, nacionalidad, nación, Estado, independencia, ruptura de España. Entonces, bueno. España constitucional, perfecto, España constitucional. Como veo aquí, constitucionalistas. España constitucional y constitucionalistas. ¿Pero constitucionalistas de qué? Cuando hablamos de constitución en España ha habido muchas. Aquí he puesto las del siglo XIX y siglo XX. De 1812, 34, 37, 45, 69, 76 y luego ya en el siglo XX, 1931, Segunda República y 1978, que es la que hace referencia con lo de constitucionalistas, como si ser constitucionalista significase algo. Ser constitucionalista no significa nada, salvo que se contraponga a lo que es el tema de, claro, separatistas a constitucionalistas, ¿no? Es que no tiene ningún sentido separatistas con constitucionalistas, porque los separatistas, en cierta forma, lo que están haciendo es seguir lo que dice la Constitución. Cuando habla de autonomías, nacionalidades, nación, Estado, separación. Pues bueno, sí, se está forzando el artículo primero de la unidad nacional, patria común e indivisible de todos los españoles. Pero ahí se produce una contradicción entre el artículo 1 y el artículo 2 que es insalvable. Entonces habrá gente que se agarre más al artículo 1 y gente que se agarre más al artículo 2. O sea que de hablar de España constitucional como algo maravilloso, pues no. España constitucional es maravilloso, sí, pero no esta constitución. Esta o de cualquier otra, que puede ser mejor que esta. Entonces, vale, constitucionalista, bien. En contraposición con separatistas, pues bueno, vale, si hay que utilizar así, pero vamos, es una tontería. Pues se puede estar en contra de los separatistas o del separatismo en general y no hace falta estar, te sometes a la Constitución, por supuesto, porque es parte del cuerpo jurídico y tienes que asumirlo en un Estado de Derecho. Hay que, como he dicho antes, hay que asumir y respetar y cumplir la normativa que exista. Si no te gusta, pues tienes que trabajar para cambiarla, dentro de los procedimientos que suelen estar regulados para realizar esos cambios. Entonces, cumpliendo esos requisitos, si consigues las mayorías suficientes, pues se produce el cambio de la normativa. No hay problema, es correcto. Luego, había una frase que se dijo hace poco en las manifestaciones que están ocurriendo en Ferraz por el tema de la amnistía, pero bueno, no voy a entrar en esto ahora. Se decía, la Constitución destruye la nación. La Constitución destruye la nación. Y la gente se escandaliza. ¡Uf! La Constitución destruye la nación, pero ¿qué gente está diciendo? ¿Qué barbaridad está diciendo esa gente? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué extrema derecha? ¿Qué locura? ¿Qué radicales? Bueno, puede gustarnos más o menos. El tema de que se hable de Constitución destruye la nación, pues hombre, te puede sonar mejor o peor. Al final, pues efectivamente, la Constitución, como digo, es parte del cuerpo, bueno, parte, es el fundamento, es la ley suprema, digamos, de lo que es el cuerpo jurídico. Entonces, evidentemente, hablar que la Constitución destruye la nación, pues es un poquito fuerte, pero al final lo que transmite es una idea. Y es la idea que he tratado de transmitir yo. Que dentro de la propia Constitución se está hablando de ciertas cosas que llevan error y que provocan lo que es el tema de la destrucción de la nación. Y es lo que hablábamos del tema de reconocimiento dentro de España de nacionalidades diferentes a la nación española, que eso ya en sí mismo está provocando la destrucción de la nación. Nacionalidades dentro de una nación, no puede existir. Nación dentro de nación de naciones, no puede existir. Es un absurdo, una aberración. Y luego, aparte de esto, lo juntamos con el tema de la cooficialidad, pues ya tenemos el plan perfecto. Cooficialidad de idiomas, exclusión del idioma nacional común por las instituciones separatistas, promocionando absurdamente las lenguas locales frente a la nacional. Esto unido al tema de nacionalidades, pues tenemos la situación actual. Con lo cual no es tan disparatado hablar que la Constitución, esta Constitución, pues en cierta forma destruye la nación, o puede destruirla. Lo que es importante es tener en cuenta cuando se habla de una ley, las leyes deben ser muy concretas, no deben dar cabida a cualquier cosa. Cuando una ley queda muy abierta, se expresa de un modo muy abstracto, donde todo cabe, pues solamente hace falta, bueno, si a esto le juntamos todo lo que es el cuerpo jurídico, que no está adecuadamente estructurado, con la capacidad de toma de decisiones en caso de que se incumplan las normas fundamentales, o cualquier norma, pero más las fundamentales, pues nos encontramos que ante una ruptura, ante un incumplimiento de la normativa, pues no se hace nada, no se puede hacer nada. Legalmente no se puede hacer nada, nada más que vociferar, quejarte, poner recurso de amparo, recurso al Tribunal Constitucional, recurso de no sé qué, bueno, lo que sea. Y todo al final, ¿qué le ocurre?
que mucho palabrería, mucho quejarse, mucho recurso, pero al final las cosas siguen adelante. Porque no hay forma de imponer, aunque tú hagas un recurso y ese recurso lo ganes, eso hay que ejecutarlo, hay que hacerlo cumplir. Si no se consigue hacer cumplir, de nada vale recurrir y ganar el recurso. O presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió con el tema de la restricción de los derechos de movimiento, con el tema de la pandemia, la reclusión en casa, que no puedes moverte de tu casa, o puedes moverte solamente para hacer la compra o no sé qué. Todo aquello fue declarado inconstitucional. ¿Y qué pasó? Nada, porque la declaración de inconstitucionalidad fue muy posterior a que se realizase el hecho. Entonces, ¿de qué vale decir que algo es inconstitucional? Sí, ya ha ocurrido. Y no tiene vuelta atrás, porque lo hecho está. Entonces, pues las cosas tienen que estar muy claritas desde el principio. Si las leyes son muy abiertas, siempre hay problemas. ¿Qué es lo que hace falta para esto? Hace falta solamente que venga un líder político sin escrúpulos, que no quiera respetar lo que es la convivencia de las personas, no le importe la convivencia, ponga en primer plano su idea de su construcción, de no se sabe qué, de su concepto de nación, si es que lo tiene, o de lo que sea, o su concepto de sociedad, sus principios, sus valores, a costa de lo que sea. Si la ley lo permite, porque es muy abstracta y lo permite casi todo, pues no hay manera. Lo que aquí habla, por ejemplo, con el tema de soberanía nacional, el Estado de Derecho, que ya me he hartado de decirlo, que evidentemente hay que cumplir la normativa, hay que cumplirla. Y si no nos gusta, hay que cambiarla, o intentar cambiarla. Pero hay que cumplirla. Nos encontramos con la parte final, que es la separación de poderes. Si a todo lo que he mencionado anteriormente le unimos la separación de poderes, pues ahí tenemos ya el triángulo. O sea, el triángulo. Tenemos ya lo que es el artefacto perfecto para destruir la nación y destruir las libertades individuales y destruir absolutamente todo. Desde luego que es el concepto de Estado de Derecho y democracia. Pues si no hay separación de poderes, pues no hay contrapoderes. Pues la separación de poderes al final, el legislativo, jurídico y ejecutivo, o sea, judicial y ejecutivo, legislativo, judicial y ejecutivo, es, bueno, es una definición, bien, está bien de separar esos poderes, esos tres poderes, los tres poderes fundamentales del Estado. Aunque hay más, pero bueno, se puede limitar a esos tres poderes. Pero claro, cuando las instituciones se meten unas dentro de otras, cuando el Ejecutivo se mete dentro del Legislativo, a través de, no voy a estar ahora, pero a través de decretos leyes, leyes que tienen un tema determinado, una especial urgencia, entonces el Ejecutivo está metiéndose dentro del Legislativo, está legislando, aunque esa legislación deba luego pasar por el Parlamento, pero esa legislación se aplica desde el momento en que el Ejecutivo ya lo está dictando. Entonces ahí vemos una mezcla de poderes, ya ejecutivo y legislativo. Si a esto juntamos cómo se nombran todas las instituciones jurisdiccionales de aplicación de la ley, de las leyes, como es el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional no tiene un aspecto jurisdiccional, es un aspecto de constitucionalidad de las normas, pero vamos, que están infectados por la vía de la política, porque los miembros son elegidos por el Congreso y Senado, por el Parlamento Español, en gran medida, y también por los partidos políticos. Entonces el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se entremezclan todos en una fórmula explosiva que hace que dé paso, que dé posibilidad de que haya medidas que no se puedan adoptar, porque está todo podrido, está todo dirigido directamente por lo que es el Ejecutivo, que al final es el que controla todo. El Ejecutivo, porque el Ejecutivo, ¿cómo sale el Ejecutivo? El Ejecutivo sale de una mayoría en el Parlamento, Congreso, Senado. Esa mayoría son mayorías parlamentarias y mayorías políticas. Más luego a eso le juntamos las asociaciones entre partidos, las diferentes negociaciones que tengan partidos, coaliciones o lo que sea, que determinan una mayoría. Esa mayoría, a su vez, queda posibilitado por la elección de un presidente de gobierno y un ejecutivo, que son todos los ministros y jefe de gobierno. Entonces, con el jefe de gobierno y con los ministros se meten en todos los poderes, en el legislativo, evidentemente, pues están en el Parlamento con mayorías, y en el jurisdiccional, pues evidentemente lo mismo, o judicial, con el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, en todos los sitios. Medios de comunicación, bueno, no voy a ampliarlo más porque si no, no acabaría nunca. Pero con esta fórmula, evidentemente, se destruye la separación de poderes, se destruye el principio de contradicción, de contrapesos, de que frente a un poder existe otro poder contrario que pueda hacer frente o pueda discutir, pueda debatir, pueda aprobar, desaprobar las medidas de otra institución. El contrapeso es fundamental en una democracia. Si no hay contrapeso entre poderes, no puede existir Estado de Derecho, ni puede existir democracia, ni puede existir
convivencia, salvo que hay una convivencia de dictadura, que es la paz obligada, la paz injusta. En fin, yo luego en estas pinceladas, en las cuales me he extendido en exceso, queda bastante claro mi opinión, y con esto pues queda todo dicho. Así que nada, amigos, si os ha entretenido, pues ya sabéis, darle un me gusta, suscribiros, hacer lo que queráis, yo he seguido opinando, y nada más, poned lo que queráis, y hasta otro día. Venga, hasta luego.